Saben, Rápido y Furioso pasó de convertirse a ofrecer tramas de carreras callejeras, clandestinas, con autos modificados y darle mucha importancia al meterle nitro para ganar la carrera, a poseer cada vez tramas más complejas y surrealistas, y pasando desde persecuciones policíacas, los buenos contra los malos, espionaje y hasta carajo, llegar a la luna en un auto que físicamente es imposible que eso pasara en la realidad, y además dignaron a sus personajes en caer en lo absurdo de ellos mismos hacer mención en la trama de sus últimas dos entregas al decir: oigan, ¿por qué todo lo que hemos vivido y no nos ha pasado nada? ¿Acaso somos una especie de superdotados o con alguien con demasiada suerte, los elegidos, los que se desviaron, salieron de la Matrix, o por qué no nos ha sucedido nada? ¿Tenemos una especie de suerte especial? No, si chocamos con el satélite seguro moriremos. Debes tener fe, hermano. Fe, la fe no es como los números. No somos invencibles. Seguramente solo hemos tenido suerte todo este tiempo. Pero más allá de eso, yo creo que después de haber visto todas las entregas ya en la pantalla doméstica, podemos intuir algunas cosillas que veremos tanto en la entrega número 11 como en el final de la saga en la parte 12, o bien llamadas X parte 2 y X parte 3, gran final. Y hay que hacer mención, es que claramente desde mi punto de vista y opinión personal, como que Rápido y Furiosos quisieron copiar un poco el estilo de la fórmula tipo MCU que Marvel decidió llevar al final de su Infinity Saga. Sí, claro, ya saben, en la entrega 10 como que aunque no se resuelve el conflicto y pierden los corredores ante el imponente villano que acaba de llegar, en la segunda parte de esto, que tal vez sea la 11, veamos que pelean o no sé, pasa algo y tal vez haya una especie de empate para que esta vez en la parte 12 al fin se una toda la familia con sus nuevos miembros y los miembros del pasado que regresaron por sus poderes místicos a enfrentar al verdadero gran villano. Porque no sé ustedes, pero yo al menos pienso que a pesar de que a muchos les gustó la participación de Jason Momoa en esta entrega, no creo que él termine siendo realmente el villano final a vencer. No lo sé, y tal vez al final termine redimiéndose y realmente muera, o termine convirtiéndose en ser miembro de la familia, porque la fe lo pudo todo. A veces tienes que dar un salto de fe. Pero hay que hablar de las cositas que podemos intuir que pasarán tanto en la entrega 11 como en la 12. No lo sé, teoricemos un poco como fan. No hay que hablar de un gran análisis o mirar porque hay una escena, bro. Hay una escena. Hay una escena, escúchame. No, hay una escena. Y sucedió esto, o esto va a intuir, o esto intuye que va a pasar esto en el futuro. No, dejémonos de esas cosas. Podemos decir lo que muchos pensamos acerca de lo que creemos que va a pasar, de acuerdo a lo que hemos visto a lo largo de entregas pasadas que en algún punto creíamos imposible y tal vez fueron puntos de seriedad en la trama, y cuando nos mostraron que lo opuesto era lo que realmente iba a suceder en las nuevas entregas, más allá de decir what the fuck, joder, o no lo sé, pero qué mierda es esto. Ya. ¡Qué mamada! Disculpe mi lenguaje. Simplemente estamos tan sensibilizados a aceptarlo y ver una nueva entrega palomera de Rápidos y Furiosos. Comencemos por decir que todos vuelven y la familia se agrandará hasta más no poder. ¿Qué quiero decir con esto? Jacob a la mierda, quien crea que realmente murió. Así sea que en la 11 no regrese para darle más punch a su regreso, pero es seguro que John Cena volverá en el papel de Jacob. ¿Por qué? Por el poder de la fe. No sabía que íbamos a caer acá. Algo que me gustaría hacer paréntesis y mencionar con esto es que, ¿qué pedo? En la 9 el personaje de John Cena se veía más serio. Ya en esta entrega X realmente es un maldito peacemaker, con una actitud deseosa por enseñarle a su sobrino que se convierte en un maldito asesino futuro y ser la nueva generación de Rápidos y Furiosos en el futuro, el corredor estrella, o no sé, alguna jalada mencionarlo. Digo, siendo el mismo caso de Giselle, la Mujer Maravilla, Wonder Woman, regresó por el poder del amor. Ahora resulta que a pesar de haber caído en picada desde una nave inmensa, ¡pum!, por el poder de la fe,
regresó con el mismo submarino con el que Cypher iba a acabar a toda la familia. Porque hay que hacer mención, al parecer Cypher ya se redimió, y tal vez, solo tal vez, en mi opinión personal, es el momento que van a aprovechar para hacer el tan esperado spin-off protagonizado por las chicas de Fast and Furious. Sí, claro, ya tenemos a Cypher, a Letty y a Giselle, claro, porque ha regresado. Pues sí, yo digo que esto lo van a aprovechar para una misión especial y que este sea el spin-off tan rumoreado protagonizado por las chicas de Rápido y Furioso. Claro, no hay que olvidar que regresan Brian, quien fue el corazón de la franquicia, aunque lamentablemente Paul Walker murió desde hace años, pero eso no exime a que lo van a revivir con nuevas tecnologías y CGI, además de una explicación del cómo Giselle a lo mejor le encargó una misión especial el señor Don Nadie y estuvo encubierta al lado de Hank, porque él seguramente ya sabía que estaba viva y por eso todo bien con ella y bla 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 bla. Además, un personaje que muchos no han tomado en cuenta, pero seguramente regresa para unirlo a la franquicia de Rápidos y Furiosos, bueno, que es parte de la franquicia, pero el personaje de Ryan Reynolds, sí, el vato obsesionado con La Roca que quería que tuvieran un lazo de hermandad muy potente. Por último, como les mencioné, se planean las bases para la nueva generación de Fast and Furious. ¿Y quiénes serán los herederos de seguir la Fast Saga? Bueno, pues tenemos al hijo de Toretto, al hijo que ya habíamos visto que había tenido Brian con Mia, a la hija adoptiva de Hank, y no lo sé, seguramente uno de los dos personajes afroamericanos, seguramente alguno de ellos tendrá un hijo después de que acabe toda la saga, y bueno, ahí ya tenemos el team de Rápidos y Furiosos, la nueva generación. Y yo creo que su mentora para este nuevo equipo ya no la presentaron. Yo creo que será el personaje de Daniela Melchor quien será el encargado de llevar a este nuevo equipo a misiones y demás. Ahora, como les comentaba, yo no creo que Aquaman sea el villano final a vencer, por muy serio que lo veas, maniático, wow. Realmente Momoa disfrutó mucho hacer este personaje y yo no lo veo con ese nivel de seriedad para decir, wow, este va a ser el maldito villano final. No, yo intuyo un poco que se irán más por el lado de lo ya rumoreado, de decir que el villano final será un maldito obsesionado con la inteligencia artificial y controlará a miles de carros o no sé, alguna jalada así para tratar de detener a la familia con el poder de la tecnología. Pero la familia ahora ha crecido y lo tendrán que detener. Por eso es por lo que yo creo que a lo mejor en un acto de redención, alguna causa o razón, Jason Momoa tal vez sí se sacrifique y realmente él sí se muera para darle pie a que nos muestren el verdadero villano. Y sí, tal vez yo podría decir, por nombrar nombres al aire, que una buena opción sí tal vez sería a ver a Robert Downey Jr., pero principalmente porque ya lo vemos como Iron Man y según darle un pequeño plot twist a como lo vemos al actor. Pero yo optaría más, bueno, en opinión personal, a mí me gustaría que optaran más por mostrarnos un personaje, no sé, como John Wick, sí, el mismo Keanu Reeves, que sea el villano final, no sé, como que aquí ya no lo tenemos con un aspecto visual de serio y paz y demás. Entonces, si él fuera el villano final, bueno, el actor seleccionado para ser el villano final, creo que sí le daría un mejor giro a la trama villanesco, otra forma visual de un villano inesperado. Sí, yo creo que él estaría chido, o tal vez, no sé, o optar por un actor que ha tenido una trayectoria en la comedia y darle ese giro para que aquí muestre sus verdaderas capacidades potenciales en darle drama a la historia, a concluir la historia. No lo sé, tal vez una buena opción sería, no sé, escoger a Adam Sandler. No digas mamadas, Mary Jane. Lo hemos visto tanto en proyectos, bueno, es más conocido por proyectos de comedia, pero créanme que cuando este actor se pone en papeles dramáticos, lo logra. ¿O qué tal a Matt Wahlberg? Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? O tan el rumoreado también Tom Cruise, ese carisma, darle ese giro a mostrarlo en una actitud villanesca. Sí, sería genial, no lo sé ustedes, pero yo creo que es algo que veríamos, es algo que se puede intuir que va a pasar. También, ¿qué pedo? Aunque ya revelaron de que no van a optar por el camino de realizar viajes en el tiempo, pues no sé qué les espera. Para mí, yo diría que algo que tal vez sí veremos sería volver a esos inicios para ver esos autos que modificaban y conseguían velocidades extremas. Tal vez optarían por ese lado, no lo sé. Imagínense en un pequeño cameo de Checo Pérez. Yo quiero de lo que fuma este tipo. O algún otro deportista del ámbito de las carreras, estaría genial. Un cameo que ayude a la familia, no sé, estaría chido.
Y sí, no es tan descabellado decirlo, aunque me tienen de loco. Y por último, yo intuyo que veremos esa reconciliación y abracito entre La Roca y Vin Diesel. Sí, ese amor amistoso entre colegas. El regreso de Hobbs, el regreso tan esperado de juntar a todos los pilones en una secuencia de acción, como que cada vez pinta más a que tal vez sí va a suceder, Statham, La Roca, Vin Diesel, ¿qué otro pelón sale? ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. No lo sé, pero díganme, si ya lograron hacer sonreír a Brie Larson en una nueva visión de personaje, pues ¿qué más podemos esperar? Yo intuyo que esto va a pasar, no lo sé ustedes, ¿qué han pensado? Yo creo que eso va a suceder, al final aparece el nuevo villano, Aquaman se redime, no sé, de alguna forma lo sacamos de la jugada y toda la nueva familia, ¡pum!, contra este villano final. Porque casi prácticamente nos están diciendo que Cypher, quien había sido la mayor villana a la que se habían enfrentado en entregas pasadas, pues ya es la familia, ya es de la familia. ¿Por qué? Porque Giselle sigue viva, llegó en su submarino como si nada. En la escena post créditos vemos a La Roca regresar, una llamadita, quién sabe quién le habló, ya ni me acuerdo, pero pues va a regresar. Se van a juntar. Porque Chops and Hobbs ya valió, ¿Quién sabe qué pasó con esa saga? Pero tal vez no funcionó, no lo sé, díganme ustedes. ¿Y qué más cosas alocadas esperan que sucedan en Rápidos y Furiosos, la entrega 11 y 12, final de la saga? Yo diría que nada más se van a sentar las bases para ver a la nueva generación en el futuro. El equipo del hijo de Dom. Que dicen que de quién sabe quién es hijo, porque pasó de una tez clara a una tez morena en esta última entrega. No sé si sea hijo de Don Omar o de Chops, La Roca, no lo sé. ¿Ustedes qué esperan? Solamente son ideas al aire que me gustó expresar sobre basarme en tal vez teorizar y demás, en lanzar ideas tontas, pero ¿qué más esperan de Rápidos y Furiosos? Yo espero eso. ¿Y ustedes